Reciban un cordial saludo, estimados alumnos de Realidad Nacional. Hoy finalizaremos la unidad número 3 destinada a estudiar la política salvadoreña. En esta ocasión finalizaremos hablando acerca de la democracia y partidos políticos. Son dos temas que se estudian por separado, pero por la lógica que se está siguiendo en la materia, en esta ocasión se está de alguna manera dándole una relación. Entonces, veamos a continuación el desarrollo de este contenido. En primer lugar, hablaremos acerca de la democracia. Todos los contenidos que veremos a continuación estarán relacionados a ella. Hablando en primer lugar acerca de democracia, hablaremos cuáles son las primeras consideraciones que debemos de tener al desarrollar este contenido o al tratar de estudiarlo. El concepto de la democracia. La democracia viene de Grecia y el origen etimológico tiene que ver con demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. Es decir, que etimológicamente significa el poder emana del pueblo. A raíz de esto, podemos decir que la democracia es una forma de gobierno en la que se promueve la participación de las personas en la política. Es decir, el pueblo es el que toma las directrices para la política. Y la política, como hemos dicho anteriormente, es una ciencia que trata o estudia las relaciones de poder entre las diferentes instituciones del Estado y la población. Es decir, que las personas son las que toman las directrices entonces del Estado y de la política o del poder, y también la política es una forma de organizar el poder político, es decir, que las personas pueden organizar el poder político. Entonces, el poder es del pueblo. La democracia ha tenido muchas definiciones y muchas formas de observarse. Una de las definiciones más sobresalientes es la de Abraham Lincoln, que dijo que el gobierno es un gobierno, del pueblo, para el pueblo y para el pueblo. Es decir, que es un gobierno que viene del pueblo, está sustentado, fundamentado por el pueblo y que está encaminado a el pueblo. Sin embargo, ha recibido duras críticas. Por ejemplo, Winston Churchill, que lo ve como un sistema democrático o un sistema político incapaz de resolver las necesidades de las personas, al igual que los demás sistemas. Entonces, la democracia se ha observado que tiene diferentes significados a través de la historia. No es la misma democracia ateniense que la democracia capitalista en la cual ahora en la actualidad vivimos. Entonces, la democracia ha ido de alguna manera evolucionando con muchos conceptos de la vida. Preguntémonos pues entonces, ¿por qué muchos políticos hablan acerca de democracia y de la defensa de esto? ¿Qué alcances tiene la democracia? ¿Cuáles son las limitaciones de la democracia? ¿Tendrá contrapartes la democracia? ¿Y la democracia es una realidad o en la realidad únicamente existe un ideal? Continuando acerca de la democracia, observaremos los orígenes. La democracia surge en Grecia y precisamente en Atenas, que fue el primer lugar en usar esta forma de gobierno, en contraposición de la aristocracia. Aristóteles decía que la aristocracia es un gobierno en donde las mejores personas de la sociedad la dirigen, es decir, que el mejor estrato social es quien toma las decisiones del pueblo. En general, el gobierno ateniense funcionaba mediante una asamblea, y como continuaremos estudiando de aquí en adelante, la asamblea es el mecanismo que se utilizaba para la toma de decisiones. Y en estas asambleas únicamente participaban personas que eran considerados ciudadanos. Y estos eran los que tomaban las decisiones. Los ciudadanos atenienses eran exclusivamente hombres y tenían que ser mayores a 20 años. Es decir, entonces, que el mecanismo para aplicar la democracia en Atenas eran las asambleas.
Y para que esto sucediera, se necesitaba un quórum de 6.000 ciudadanos, es decir, que las decisiones debían de tener una rigurosidad de 6.000 ciudadanos. Menos de ellos no se puede tomar decisiones válidas. Un consejo de 500 miembros preparaban la agenda a discutir. Se reunían unas 40 veces al año, es decir, que entre una vez cada semana o cada 15 días se reunían para tomar decisiones importantes. Entre ellas vemos la primera, que es determinar el conjunto de lineamientos o de normas que van a mantener el orden público. Hemos dicho que el Estado es esa institución que está enfocada en mantener el orden social. En la democracia ateniense era la asamblea en donde se discutían las normas que iban a mantener el orden público. Otro aspecto es el aspecto de finanzas e impuestos, es decir, que las asambleas eran las que definían cuáles van a ser las tasas de impuestos que se iban a aplicar. Se tomaban decisiones acerca de diplomacia y la relación con otras naciones. Y por último, cuál era el funcionamiento de las fuerzas militares, es decir, que aquí es donde se definía cuál iba a ser el rumbo que iba a tomar la Fuerza Armada de Grecia. Lo que se buscaba en las asambleas atenienses era que hubiera un consenso y una unanimidad. Sin embargo, cuando esto no sucedía, porque no siempre estamos todos de acuerdo con las mismas cosas, se recurría a una votación. La votación consistía en que usaban dos piedritas, una de color negro y una de color blanco. Las personas elegían una piedrita, ya sea color negro o color blanco. La negra significaba que no y la blanca que sí, y hacían la votación. Al cabo se contaban las piedritas. En la que contaba con mayor número de piedritas o de votos, esa era la decisión que se tomaba. Pensemos cuáles eran las limitaciones de la democracia ateniense. Primero, únicamente podían participar ciudadanos, y para ello debemos de definir quiénes eran los ciudadanos. Eran ciudadanos considerados hombres, nacidos en Atenas y que gozaban de libertad. A diferencia de ellos, las mujeres, los extranjeros y los esclavos no eran considerados ciudadanos, es decir, que no podían participar en asambleas atenienses. El caso más difícil son los esclavos, ya que algunos pensadores decían que quizás aún no tenían ni siquiera alma. Tercer aspecto de la democracia, la representatividad. Sin duda, la democracia griega, tal cual la hemos definido, finalizó con la caída de Grecia y el ascenso de Roma. Luego de la caída de Roma, en el 476, abre la oportunidad que se comiencen a implantar una serie de monarquías. Esto va a predominar en todo el sistema feudal o en la Edad Media. Sin embargo, cuando finaliza la Edad Media y cuando finaliza la Edad Moderna, en 1789, se hace un cambio político. ¿Por qué? Porque desaparecen las monarquías. Ahora, y se instalan los primeros parlamentos en Europa. Ahora, la representación se hizo necesaria al conformarse los estados nacionales, que podían abarcar grandes extensiones territoriales y grandes números de población. Es decir, que cuando las extensiones ya eran demasiado amplias y los niveles de población demasiado altos, era necesario entonces una representatividad que pudiera formar las decisiones de Estado y de poder. Cuarto aspecto de la democracia, características. La primera es la soberanía, es decir, que la autodeterminación de la nación radica en el pueblo. El pueblo es quien toma, a través de sus representantes, la voz. Es decir, que un funcionario público en una democracia debería ser la voz directa del pueblo. Segundo, el gobierno requiere el consentimiento de los gobernados. Es decir, que para tomar una decisión, el gobierno debe de preguntar o de cerciorarse que la población está totalmente de acuerdo con esa decisión o con esa acción que se va a tomar.
Eso puede realizarse a través de elecciones populares y por el voto. También en una democracia directa, las personas toman decisiones a través de plebiscitos y referendos. Estos son mecanismos que se emplean no para elegir gobernantes, sino para observar si una población está o no de acuerdo con una política o con una acción o con un plan que el gobierno está a punto de ejecutar. En la realidad nuestra, nunca hemos sido llamados a un plebiscito o un referéndum para ver si la población avala o no un determinado plan, un determinado accionar, un determinado conjunto de medidas que se vayan a implementar en la ciudadanía. Quinta parte o quinto aspecto, principios de la democracia. La libertad. Una democracia que no exista libertad no puede ser una democracia. Las personas deben ser libres para pensar, libres para actuar, libres para decidir. Es decir, que en una democracia que se encarcele a las personas en una forma de pensamiento y se prohíban una serie de acciones, no puede existir democracia, porque las personas estarán condicionadas a tomar ciertas medidas. El segundo aspecto es la igualdad. Es decir, que todos debemos de ser iguales en los tratos, en la capacidad de decisiones. Romero decía que la justicia es como una serpiente que únicamente muerde a los de pies descalzos. ¿Qué significa eso? Que la justicia es algo parcial y que no es igual para todos los estratos sociales. Otro aspecto es la pluralidad, es decir, que hay una diversidad de pensamiento, diversidad de ideas, diversidad de culturas, diversidad de enfoques, diversidad de formas de ver la misma realidad. La democracia es democracia porque permite que muchas personas que con diferentes formas de pensar, diferentes formas de actuar, puedan participar en la toma de decisiones y llegar a un consenso o a una mayoría en cuanto a qué hacer o qué no hacer. Tolerancia. Otro hecho es la tolerancia y es algo muy importante que una democracia debe tomar y respetar. Las ideas o pensamientos de aquellas personas que no piensen exactamente igual. La tolerancia es pues importante porque ya se ha dicho que en una democracia debe existir pluralidad. Legalidad. El accionar político del gobierno debe estar totalmente respetando las normas que el mismo pueblo ha determinado. Y por último, la participación. El pueblo debe de estar constantemente avalando o rechazando medidas que un gobierno debe o está aplicando. Sexto punto, la democracia en la actualidad. ¿Verdaderamente hay democracia o no estamos tan democráticamente representados como nosotros creemos? La teoría hasta la actualidad nos ha enseñado que la democracia es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero ¿eso pasará en la actualidad? La realidad nos enseña que no. Vemos muchos demagogos. La demagogia es cuando se tuerce la democracia. La democracia, las personas son libres para decidir. En una demagogia, las personas son manipuladas para que decidan ciertas cosas. Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, decía que al pueblo se le debe hacer creer que los males que padece, por ejemplo, el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de los opositores. Y decirle que los simpatizantes del partido oficial deben de repetirlo en todo momento. Este pensamiento se puede resumir en una frase del mismo Joseph Goebbels que dice: una mentira repetida 1000 veces se vuelve una verdad. ¿Por qué? Porque la verdad, según Nietzsche, está relacionado con el poder. Quienes están en el poder son los que determinan la verdad y lo que es mentira. Es decir, que hay una manipulación. Es decir, que el sistema nos mira a la población como una serie de marionetas en donde se mueven hilos de propaganda y publicidad para que las personas piensen y hagan de determinadas maneras. En la demagogia, las personas no son seres racionales,
son seres emocionales y por lo tanto el discurso que se hace está enfocado a ellos. Lo segundo, no se está hablando de realidades, sino que se apela a los prejuicios que las personas tienen. Y por último, no se ayuda a superar los miedos y a darle una sensación de seguridad, sino por el contrario, se apela a ellos y se profundiza con el fin de que esos hechos hagan que un gobierno pueda tomar el poder absoluto. Un gobierno hace uso de tres cosas. Un gobierno demagogo, la retórica, es decir, un discurso bonito que logre llegar a las emociones de las personas. Lo segundo es la desinformación, es decir, que las personas no superan sus prejuicios porque no se están informando, sino por el contrario están desinformados. Lo tercero es la propaganda, es decir, que una serie de discursos o de spots publicitarios que se pasan a través de redes sociales, a través de la radio, a través de la televisión, y de periódicos escritos o de prensa escrita, llevan a la condicionamiento de las personas para que piensen y actúen de cierta manera. Otro hecho que está relacionado con la demagogia es el populismo. El populismo es cuando un gobierno o una persona o un funcionario es respaldado de una manera muy grande por el pueblo o por muchas personas. Y eso es como una espada de doble filo, porque tiene una vista positiva y una vista negativa. En la vista positiva, verdaderamente el líder, el gobernante, está a favor de los intereses de la población. Lucha porque sus representados tengan los mayores beneficios. Pero en la vista negativa, el líder únicamente hace uso del discurso bonito con el fin de ganarse el favor de la población. Pero cuando ha pasado el tiempo electoral, ya no se piensa en los intereses de la población, sino que se acopla al sistema vigente. Eso lo hemos visto muy a menudo. Se ha dicho personas que dicen que les construirán puente y alguien dijo por ahí, no tenemos río, entonces le construiré también el río. En un caso concreto, en la pasada elección, hubo un candidato que hizo una propuesta de un plan por medio de un canal de transmisión abierta al público, y ahí decía que los que iban a pagar, los que tenían más iban a pagar más y los que tenían menos iban a pagar menos, ya que los economistas enseñan que un pobre paga proporcionalmente 19 veces más impuestos que lo que paga un rico. Cuando él gana las elecciones, hace su primera gira a una institución de Estados Unidos y allá dice que estaba a favor de un libre mercado, un estado reducido y de la libertad empresarial. Significa que su discurso lo cambió. Hizo uso del populismo. Es decir, que los medios de comunicación pueden entonces determinar el accionar de las personas y cuáles son sus opiniones respecto a ciertos aspectos. A continuación veremos un video que nos ilustra esta situación. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. Bien, es hora de ganarse el aprecio de esos detestables imbéciles. Primer paso, formar un imperio de medios. Canal 6 todavía en inglés. Esta estación no está en venta, Burns. Ha pertenecido a la misma familia por generaciones y... escuche, le aseguro que ninguna suma me haría cambiar de opinión. Y ahora... hay algo más en la vida que ser rico. Muy tentador, pero le aseguro que no me vendo. ¿Te gustaría compartir un helado? ¡Trato hecho! Canal 6, una división de medios Burns. Están en el zoológico matutino con Bill y Marty. ¿Cuál es su queja del miércoles? Bueno, primero que nada concuerdo con ustedes. Es una injusticia que a las chicas bonitas se les perdonen las infracciones de tránsito. No apoya a las mujeres bonitas. Segundo, quiero que empaquen y se larguen. Ya compré esta estación.
y están despedidos. Nos pongan ese delicioso sonido cuando salgan. Sí, señor. Lo logré, Smithers. He comprado todos los medios de difusión en la ciudad. Televisión, radio, hasta los del cielo. Burns es agradable. Espléndido. Ahora veamos cómo voy en la caja idiota. Se refiere a la televisión, señor. Televisión, caja idiota, picto, cubo, enciéndelo. Esta noche en Confrontación debatiré con el maligno espíritu del cine Buperella sobre el tema de nuestro nuevo jefe C. Montgomery Burns. Mi opinión es que es un gran líder y un aguerrido ciudadano. Este video ha ilustrado cómo un grupo empresarial o una persona puede manejar la opinión pública a través de los medios de comunicación. Nos encontramos en la realidad que a veces hay periódicos de mayor circulación en el país que llevan hasta 15, 20 páginas anunciando ciertos productos de ciertas cadenas empresariales. ¿Qué significa eso? Que los medios de comunicación van a defender esas cadenas empresariales, pues eso les genera mucho ingreso a través de la publicidad que ellos prestan a esas cadenas empresariales. Noam Chomsky habla acerca de 10 estrategias de manipulación. La primera es la distracción. Esto nos hace pensar en la magia. Con la mano derecha se llama la atención y con la mano izquierda se hace el truco. Así funciona la manipulación. Nos hace pensar y poner la mirada en situaciones que no son tan importantes. En la antigua Roma, los problemas elementales se solucionaban con pan y circo. 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Cuando una persona crea un problema y sabe cómo solventarlo, se mostrará a sí mismo como un héroe. 3. La estrategia de la gradualidad, es decir, irse ingresando una forma de pensar poco a poco en la sociedad. 4. La estrategia de diferir, es decir, cambiar algunos aspectos y que se vea como algo nuevo e innovador. 5. Dirigirse al público como criatura de poca edad, es decir, mantener un discurso lo suficientemente sencillo para que todas las esferas sociales lo puedan digerir. 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión, algo que ya hemos mencionado. 7. Mantener al público en la ignorancia. Hemos dicho que la demagogia hace mucho uso de la ignorancia. 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Es decir, que las personas se mantengan felices en un sistema mediocre. Es decir, que media vez solventan los problemas actuales. Nos importa si las soluciones que ahora den nos van a afectar en el largo plazo. 9. Reforzar la autoculpabilidad, es decir, hacer que cada individuo se sienta culpable de las cosas que le pasan. Hay un famoso dicho popular que se dice que el pobre es pobre porque quiere. El economista y ex funcionario público de Ecuador, Rafael Correa, decía que los pobres no son pobres porque sean ignorantes o haraganes, sino porque hay un sistema injusto que no reparte de manera equitativa las posibilidades o las oportunidades. 10. Conocer a los individuos mejor que ellos mismos se conocen y así utilizar sus debilidades en su contra. Hasta el momento hemos hablado de la democracia. A partir de ahora comenzaremos a hablar de partidos políticos. Los partidos políticos surgen a mediados del siglo XIX. Y como explicaremos adelante, esto es un proceso gradual, por lo cual no podemos definir o establecer un periodo específico. Entonces, esto lo ampliaremos más adelante. Lo segundo es que nacen a partir de un movimiento obrero. Y por lo tanto, son un grupo de personas que comparten mismos ideales y opiniones y que quieren lograr ciertos intereses en el accionar público. Se caracterizan porque los partidos políticos llegan a ocupar el poder mediante el voto. Y también los partidos políticos son instituciones con una organización que pretende ser duradera y estable, que busca influir en el Estado. Los partidos políticos tienen funciones elementales. 1. Representar los intereses y demandas de la población. 2. Representar y canalizar las divisiones sociales. 3. Promover la inclusión de los ciudadanos en el sistema político. Y 4. Elaborar medidas de gobierno.
Redefinamos entonces el concepto. Diremos pues que un partido político son asociaciones de interés público que se conducen de acuerdo con ciertos principios e ideales con dos objetivos fundamentales. El primero, canalizar y transmitir los intereses y demandas de la población. En la pantalla se muestra una serie de partidos tradicionales en la historia política del país. Pregunto, ¿cuáles son los intereses? ¿Cuáles son las demandas que pretenden canalizar cada uno de ellos? Segundo, posibilitar la participación de la población en el proceso político. Claro, cada político representa un estrato social. Es decir, que cada uno de ellos pretende que su estrato se represente en el gobierno. Historia de los partidos políticos. Aquí ampliaremos algo que mencionamos anteriormente. Sin duda nacen en Grecia, ¿no? En Atenas. Y que en Roma, la historia de los hermanos Graco y la guerra civil entre Mario y Sila son ejemplos de ese tipo de partidos. Ahora, si hacemos una delimitación de partido político, podríamos decir que los partidos políticos surgen en el último tercio del siglo XVIII o en la primera mitad del siglo XIX en Estados Unidos o Inglaterra. Pero lo que hemos dicho se sintetiza, que dicen que tiene su origen más remoto en el siglo XVII, evolucionan durante el siglo XVIII y se organizan en pleno sentido del término a partir del siglo XIX. Haremos una definición o diferenciación de varios conceptos: facciones, grupos de interés, movimientos y partido político. Primero, las facciones son grupos de personas con determinados intereses. Un ejemplo sería la colonia Santa Lucía en Ilopango, en donde hay un interés de una obra de mitigación, pero esos intereses no son los mismos que quizás pueda tener San Miguel o que pueda tener una ciudad en Aguachapán o en otro lugar, sino que son determinados intereses exclusivos de esa población. Los grupos de interés o de presión son grupos más amplios, por ejemplo, grupos más particulares. Por ejemplo, en eso podemos hablar de un grupo agropecuario, en donde se canalizan ciertos intereses del sector agropecuario. Y por último, los movimientos sociales, que ya son corrientes fundamentadas en un conjunto de valores compartidos, y estos valores llevan a definir una forma de accionar e influir en consecuencias. Aquí podemos hablar ya de una serie de organizaciones que comparten mismos valores e intereses en el tema del agua en nuestro país, y en ello la privatización de esta misma. Vamos a clasificar los partidos políticos de tres formas. Primero, la clasificación de Duverger, que habla de partido único, bipartidismo y multipartidismo. Partido único, solo hay un partido. Partido bipartidista, hay dos partidos. Y multipartidista es decir que hay muchos partidos. La clasificación de Palombora y Weimer hace dos clasificaciones trascendentales y de ellas se desprenden sus clasificaciones. El primero son los partidos competitivos y los segundos son los no competitivos. En los competitivos hay pues una competencia, como el mismo nombre lo dice, y por eso es que hay un alternante ideológico y hay un hegemónico ideológico, es decir, un dominante ideológico y una alternativa a esa ideología. Y está un alternante pragmático y está un dominante pragmático. Entonces, el dominante pragmático tiene su alternante pragmático. La segunda son los no competitivos, que se clasifican en unipartidista autoritario, es decir, que hay un único partido que goza de toda la autoridad. Hay un unipartidista pluralista, es decir, que hay un único partido que representa muchos sectores, y unipartidista totalitario, es decir, que hay un solo partido que concentra el poder. Y por último, la clasificación de Giovanni Sartori. Giovanni Sartori dice que hay un partido único, que están los ejemplos, un partido hegemónico, que está el ejemplo, un partido dominante, su respectivo ejemplo, el bipartidismo, los Estados Unidos, el pluralismo moderno, Alemania, y el pluralismo polarizado, donde hay varios partidos políticos, pero dos de ellos representan los grandes polos. Y por último, la atomización, en donde
coexiste una gran cantidad de partidos políticos. Funciones de los partidos políticos. Funciones sociales. Hemos dicho que ellos pretenden representar, canalizar y promover los intereses de ciertos sectores en la población. Es decir, la movilización de la opinión pública y la representación de los intereses. Y luego las funciones institucionales, que tienen que ver con que unas personas o grupos de personas lleguen al poder social y a ocupar instituciones de Estado. La regulación jurídica de los partidos políticos. No siempre ha existido leyes o normas que regulen a los partidos políticos. Sin embargo, cuando surge la Revolución Francesa, hay un cambio de forma de gobierno. En esta revolución no hay un partido político definido o una normativa. Posteriormente, casi durante todo el siglo XIX, predomina la actitud de desconocimiento jurídico hacia los partidos políticos, y la tercera etapa corresponde a finales del siglo XIX y principios del XX. Aquí los partidos políticos son reconocidos jurídicamente ya y se establecen leyes. Hemos finalizado nuestra presentación con una frase de Nelson Mandela que dice que si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia, si no se respetan los derechos elementales de las personas y la democracia, es entonces una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento. Y la última, de Eduardo Galeano, que dice: si votar sirviera para cambiar algo, ya estaría prohibido. En otras palabras, que Eduardo Galeano lo que decía es que la democracia no servía para nada. Hasta pronto.